muy de cerca. Este es el siglo XXI. Nos encontramos en el encuentro de la Asociación Dominicana de Zonas Francas con el candidato presidencial y ex presidente de la República por el Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Todos Mejía. sabemos que los países compiten para desarrollarse y que esto es un resultado de la globalización. Los países compiten por mercado, por tecnología, por destreza e inversiones. Compiten para crecer y elevar su estándar de vida. En un ambiente competitivo, el gobierno es el que provee ventajas distintivas a las empresas. Provee altos ahorros, baja tasa de interés para inversión, sano derecho a propiedad, buena gobernabilidad, una fuerza laboral motivada y comprometida, una baja tasa de inflación y un mercado interno de expansión. Nosotros necesitamos preparar nuestro país para competir, señor presidente. Y estamos dispuestos como sector privado a trabajar en mesas de exportaciones, en mesas de trabajo, para tratar de lograr eso y crear empleo. Nosotros entendemos que la República Dominicana, su modelo económico futuro debe basarse en la creación de empleos. Yo creo que hemos desarrollado la economía en nivel de servicio a unos niveles muy altos, lo cual vemos positivo, pero necesitamos ahora también compensar y estimular la producción nacional, la producción agrícola, la producción industrial, las exportaciones, la producción minera, para hacer transacciones de bienes físicos que puedan crear empleos formales, empleos dignos, empleos que puedan contribuir al sistema de la seguridad social, empleos que puedan promover el ahorro. Se van a ir a México o se van a ir a países de Asia. Y nosotros necesitamos una garantía fiscal para poder trabajar y poder hacer las inversiones necesarias, poder expandir y poder aprovechar las oportunidades que estamos diciendo que están pasando en el mundo. Esto es muy importante para nosotros. Hay dos ejemplos que estamos también en el escrito que tenemos adelante. Podemos ver que fue el caso de Intel, o el caso de Costa Rica con el ejemplo de Intel, y el caso que está pasando en Puerto Rico con las farmacéuticas. El caso de Intel, el gobierno de Costa Rica está hablando de quitarle los incentivos a las zonas francas, o quitarle no la palabra incentivo, sino el régimen de los impuestos. Y esto ha traído un desasosiego en todas las empresas de tecnología que ellos han podido atraer en Costa Rica. Y el caso principal es Intel, que es una empresa multinacional que ha invertido mucho dinero en Costa Rica y ha elevado la cantidad de empleo, la transferencia de tecnología a ese país. Intel ahora mismo ha dicho que no va a invertir un centavo en Costa Rica hasta que no le definan qué va a pasar con el régimen fiscal de ese país. El caso de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico estableció un impuesto de un 4% al valor de las ventas brutas, y esto ha desatado una migración de empresas norteamericanas que estaban establecidas en Puerto Rico, entre ellos farmacéuticas, y podemos poner de ejemplo el caso de Baxter. Como dijo Ike en otra ocasión, Baxter estuvo en la zona franca o el parque de Ibiza hace muchos años y se fueron del país, quizá por la pérdida de competitividad o por otra razón. Y ante el impuesto que ha puesto Puerto Rico a las exportaciones de los productos que se elaboran en ese país, ellos han venido y han firmado un contrato para la construcción de una gran nave y de traer sus operaciones de Puerto Rico a la República Dominicana. Pero tenemos riesgo de que si no estamos claros con la fiscalidad de la zona franca, nosotros no podemos seguir atrayendo ese tipo de inversiones, que de hecho entiendo que
y que nos dijo que tuvo que firmar una cláusula en el contrato de que si le quitaban, que si le ponían impuestos, ellos automáticamente dejaban de, o sea, no tenían ninguna obligación con el parque y podían trasladar sus operaciones del país. Por otro lado, también tenemos en el documento donde se habla del informe Atalí. El informe Atalí dice que mientras República Dominicana y todos los países que están alrededor de República Dominicana no cambien su régimen fiscal que afecta, donde trabaja en la zona franca, República Dominicana no lo debería hacer. Y es difícil para la República Dominicana de hacer dice así, es difícil para la República Dominicana de hacer buen oficio, hacer oficio de buen estudiante en detrimento de su competitividad regional. Este otro caso, donde decimos que hasta que no se llegue a un consenso regional, no debe ponerse en marcha una reforma que afecte a las zonas francas. De nuevo, decimos y cerramos este capítulo de la fiscalidad de la zona franca con mucha preocupación por las cosas que hemos estado oyendo, inclusive la semana pasada, donde el ministro de Finanzas, el ministro de Planificación y Economía de la República Dominicana estuvo hablando de que esto era uno de los puntos que ellos querían hacer después de las elecciones con una modificación tributaria o fiscal que tiene que hacer la República Dominicana. Por otro lado, señor presidente, en la página 8 usted puede ver un capítulo que hablamos de la venta al mercado local. El año pasado se creó la ley 139-11 que estableció un impuesto de 2.5% sobre la venta bruta de las empresas de zona franca al mercado local. Nosotros entendíamos que era un impuesto de fondo que había que poner. La zona franca, principalmente su mercado de la exportación, no estábamos de acuerdo en que se pusiera una tasa tan alta de 2.5, porque eso significa que si tenemos una tasa tributaria en la República Dominicana del 25%, aunque sabemos que por 2 o 3 años es el 29%, eso significaba que las empresas iban a tener una ganancia constante todos los años del 10% sobre sus ventas, y eso es muy difícil en este sector. Muchas de las empresas de zona franca no llegan a esa tasa del 10% de beneficios sobre sus ventas brutas, porque nosotros somos un sector que son empresas de volumen, donde hacemos grandes volúmenes para poder hacer beneficios, que es muy distinto a las empresas del mercado local. Nosotros, lo que sí nos preocupa es que se le han puesto unos aranceles en esa ley 139-11 para las ventas de empresas de zona franca al mercado local, sin tomar en cuenta aquellas materias primas que están exoneradas en el mismo código de la República Dominicana, o que tienen que ver, materias primas que tienen valor agregado, que tienen valor agregado dominicano. No se está tomando en cuenta la mano de obra dominicana, los gastos como electricidad, etcétera, o materias primas que uno compra en el mercado local. Y eso pone en desventaja al productor dominicano, al obrero dominicano y al empleador dominicano, en contra de importaciones que se pueden hacer hasta de misma zona franca o de otras empresas de Centroamérica o de los mismos Estados Unidos, cuando nosotros tenemos acuerdo de libre comercio. En esa ley tampoco se está tomando en cuenta, o en la aplicación de la ley, porque para nuestro entender es una interpretación administrativa que ha hecho la Dirección General de Aduanas. No se toma en cuenta también la exoneración o los aranceles de los productos intermedios o materias primas que se traen de países como Estados Unidos o de también otros países de Centroamérica que firmaron un acuerdo de libre tratado con el DEREK-CAFTA, o también materias primas que vengan de Europa.
Otras áreas que usted conoce muy bien, que tenemos que trabajar buscando la competitividad del sector y de la industria nacional y local. Estamos en el tema de la energía. Nosotros eso nos preocupa mucho. Toda la industria son grandes consumidores de energía y la República Dominicana debe tener claramente que debe haber energía en calidad y cantidad y a precio asequible para poder desarrollar el sector industrial y la creación de empleo. Hay cosas que también proponemos, que debemos trabajar junto con el gobierno para crear un mercado de capital más flexible. Entendemos que hay reglas de las normas bancarias que no permiten que las empresas se financien para aumentar la capacidad, aumentar la tecnología, porque hay una norma bancaria que establece que para dar una garantía de una maquinaria o bienes de capital de una empresa solamente aceptan el 30% del valor de esa maquinaria, y hay otros países donde aceptan hasta el 80% de la empresa y no una norma dura. Y vivimos en el siglo y no invierta en tecnología, que no invierta en maquinaria y equipos modernos, no va a poder competir en este mundo, y nosotros tenemos que buscar la forma de cambiar eso. Hay otros puntos que se detallan en este documento. Entendemos que debe haber un seguro de exportación. Nosotros proponemos que se haga una empresa conjunta entre el Estado, el gobierno dominicano, el Estado dominicano y el sector privado para crear un seguro de exportación, tipo como ha hecho Brasil, Estados Unidos o México, que son casos que tenemos cerca de nosotros. En México inclusive crearon una empresa de seguro con una empresa española. En lo que se refiere al mercado laboral, nosotros hemos insistido, la presidencia anterior de Adozona, señor Fernando Capellán, ha sido muy insistente en lo que es el cambio del Código de Trabajo de la República Dominicana. Ese código ya tiene más de 20 años. Eso fue un código que se creó en el momento que comenzó a gestarse antes de la caída del muro de Berlín, 3 o 4 años antes, y es un código que tiene que modificarse sin tocarlo, en muchos de los casos, vamos a decir, los derechos adquiridos de los trabajadores hacia atrás. Tenemos que cambiar algunas cosas, como es la flexibilidad de los horarios, como es la cesantía. Tenemos que conseguir el cambio de artículos donde los empleados tengan que ir a las cortes laborales, que en el día de hoy no tienen que ir, y esos casos son vendidos a oficinas de abogados que extorsionan a las empresas. Tenemos el problema, por otro lado, del transporte. Es un tema viejo, señor presidente. Hay que tener la práctica de empresarios de transporte de carga que, disfrazados de sindicalistas o sindicatos, impiden la libre circulación de vehículos de carga, fijando tarifas de transporte exorbitantes y afectando a las empresas importadoras y exportadoras. En el caso de nosotros somos exportadores, pero importamos también materia prima para nuestro proceso, pero también esas mercancías de importación que van a los supermercados, que van al comercio nacional, tienen un costo de transporte muy alto, y eso va en detrimento del poder adquisitivo de los dominicanos, y eso hay que trabajarlo en conjunto entre el gobierno y el sector privado. Hay otros temas como la capacitación, los sistemas gerenciales, enlaces sectoriales, la seguridad ciudadana, que creemos que son importantes y que se deben tomar en cuenta. Pero por último, y para darle la palabra a usted, señor presidente, nosotros queremos hablar de la capacidad y la potencial de la zona franca. Nosotros entendemos que podemos crear unos 400.000 empleos en la República Dominicana en 4 años, con las condiciones que se están dando internacionalmente.
Nosotros podemos contribuir a eliminar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago y crear un superávit como ha hecho la mayoría de los países de Asia a través de las exportaciones. Esos países se han dedicado a invertir en lo que es la innovación. Nosotros tenemos que tratar de desarrollar eso en nuestro país. Disminuir la cantidad de empleos informales con la creación de empleos formales que aportan a la seguridad social, al consumo y al ahorro, y atracción de inversión extranjera directa. Muchas gracias y le damos la palabra a usted en estos momentos. Gracias, Kire. Oye, antes de yo hablar, me gustaría una autopresentación para revisar la cara y la calva de algunos de ustedes. Perfecto. Vamos a empezar entonces del lado derecho. La primera persona. Bien. Lo primero que debo agradecer a Aquiles y a cada uno de ustedes la oportunidad que me permiten nutrirme y actualizarme de esta actividad en la que yo debo decirles que siento un gran optimismo. He estado muy preocupado en los últimos años. Y si las coincidencias históricas y la situación de China y la realidad del país nos hacen en este momento tener cierto optimismo, créanme que me siento contento. Veo una luz en el túnel dentro de tantas preocupaciones y realidades de la sociedad dominicana. He estado analizando el análisis de Aquiles, que hace una secuencia histórica sumamente interesante que me alegra conocer. El tema competitividad es un tema sumamente delicado y que yo espero que somos gobierno le dediquemos una atención muy especial. La responsabilidad y el nacionalismo para que cualquier cosa que haya que tocar lo vamos a hacer. Toda la responsabilidad que significa esta palabra mágica. Yo le garantizo a ustedes, ya se lo había comunicado a Aquiles y a Ike, le pedí que me comunicaran los detalles de este tema, que es el que yo veo más preocupante, de la inseguridad fiscal. Yo le voy a notificar por escrito, como lo he hecho en algunos sectores, mi absoluto compromiso de firmar por mis 4 años, que bajo ninguna circunstancia tocaré, ni con el pétalo de una rosa, nada que signifique inseguridad. Los casos sucedidos en Costa Rica y en Puerto Rico es una demostración evidente de que tenemos que ser sumamente cautelosos con eso y ojalá que podamos abrir la puerta y la ventana para llevar un poco, aunque sea un brazo de Intel o algo de la parte médica de los puertorriqueños. Ya te lo había comunicado a ti con mi apego y mi deseo de que el crecimiento del multimodal siga creciendo y si esto puede concatenarse con una expansión de un atractivo especial, lo vamos a hacer sin pensarlo. El que me crea un empleo, le doy un beso en la cara. Un empleo. Yo tengo un concepto claro de lo que significa crear empleo. Aquí estamos hablando mucho de la necesidad de enfrentar el grave problema de la educación, de la salud. Eso nadie lo dijo. Para la dinámica económica hay que agregarle otros ingredientes. Uno de ellos es empleo. Empleo que hay que crearlo en el campo dominicano, en la construcción. Yo le decía hace unos días a unos amigos, analizamos la realidad de la construcción. 1 millón de viviendas en el país. El campo dominicano está muerto. Las pequeñas y medianas empresas hay que fortalecerlas. Y hay un caso patético. Y hace unos días le decía, después que regresé de un viaje a Europa, como algo que
no nos parecía que era importante, que era las MIPYMES en las mujeres de los salones de belleza. Yo creo que usted sepa que en Europa nos hemos cogido el mercado de arreglar los moños, porque ahora hay que tener moños malos lo que quiere, pues ya lo arreglan. Los muchachos en Europa son las dueñas de ese mercado y aprendieron con un pequeño financiamiento de las MIPYMES. Entonces estos son sectores que tú tienes que amarrarlo con el proceso de educación y salud de un país para ponerle el muñeco a caminar. Y yo estoy decidido a apoyar ese tipo de actividades con la más absoluta seguridad de que es totalmente necesario. Ya antes habíamos hecho una reunión con el 2.5%, inclusive yo escribí en un periódico mi oposición a él y rectificaremos lo antes posible. No quiere decir que hay algo que hay que poner, porque estaban de acuerdo que pusiéramos algo, pero yo voy a rectificar eso. Inclusive hablamos del caso de la industria cigarrera, que es una conspiración y abrió la puerta a competidores nuestros que no quieren ese gravamen. Es decir, que eso lo vamos a analizar profundamente. Del caso Batal, yo no lo voy a comentar, pues yo tengo la copia de los cheques de la isla. Todavía estamos pagando millones de dólares, parece, para que nos dijeran lo mismo que sabemos todos. Pero es que Dios le dio la suerte a San Pedro que se la vendió. Pero la verdad que nos salió caro el Natal y ese. Si yo le digo a ustedes que el caso de energía tiene solución, son demagogos. Pero hay que enfrentar ese lacerante problema. Lo que sí sabemos que en 4 años nosotros anexamos 600 megavatios. De estos 8 años, ninguno, excepto lo de Vicini, que ahora ha entrado en lo eólico, que es una vía expedita y buena, amarrada con otras energías alternativas, pero ahí habrá que coger el toro por eso. Porque es un caso duro, pero habrá que enfrentarlo. No puede seguir. Ese tema de la electricidad no puede seguir, y mucho menos los subsidios que estamos dando. Pero eso será motivo de un análisis ponderado, exhaustivo y serio. Del mercado de capitales, común, la posición de ustedes, estoy de acuerdo. ¿Y por qué no? Algo que hay que hacer en el mercado de los seguros, de exportación y permitir la rehabilitación o reactualización de la tecnología. Usted tenga la seguridad que yo soy un aliado de eso. Lo más importante de este tipo de actividades es que ya los empresarios no tienen miedo de hablar. Ya los políticos no asustan a los empresarios. Digo, cuando van a picarlo, sí, lo asustan a ustedes. Como eso no es el caso de nosotros, a mí no me interesa picarlo. Y yo espero no tener que picarlo, ni yo ni los míos. Yo pienso con una actitud seria de que la gente hable. Y que no tengan miedo de participar. Yo pienso que llegó la hora de sentarse. Nosotros estamos abriendo la puerta y la ventana de una discusión. Y yo me voy a permitir mandar los teóricos míos para que hagan un análisis con un grupo de ustedes técnicos para que veamos parte de esta, aunque yo le voy a dar este informe a ellos para que lo analicen, pero después sentarnos en una mesa de ver algunas cosas y tenerlas preparadas para no ir a improvisar. Además, yo estoy convencido que los que me van a dirigir la parte industrial y son las personas que están aquí con nosotros. Así que yo no voy a inventar a nadie. Así que pónganse en buena con todo, que yo le voy a nombrar un secretario de Industria y Comercio y un jefe de la zona franca de aquí mismo. Así que ahí no va a ver que está inventando mucho, ni buscando cabildeos, ni nada. Va a salir de aquí. Al menos no está aquí el que yo voy a nombrar Industria y Comercio, pero está cerca de Fernando Capilla. No eres tú, chico. Sí, porque puede confundirse, si no ya está metiendo a chica en una vaina. De todos modos, yo celebro este tipo de actividades y le aseguro que yo no sé por qué yo estoy metido en esto. La verdad que todavía no lo entiendo. No lo entiendo. Yo volví a recaer en política. Yo estaba en mi casa tranquilo, sembrando mango y jugando dominó en San Cristóbal, pero por cuestiones del destino me cayó esta cosa. Estamos haciendo una campaña dura, fuerte, fatigosa, con muchas limitaciones, pero muy contento. A 71 años todavía sigo brincando, pero estoy convencido de que a los problemas nacionales hay que ponerle frente, hay que darle el frente, con coraje y con decisión. Me alegra mucho ver
una importante participación, significativa participación de la gente de James, no solamente en Bonao, sino en otros lugares. Empresa que yo conocí cuando vivía en Carolina del Norte, así que yo y mi hijo estuvo haciendo su tesis de maestría con James. Me alegra mucho que tenga ese crecimiento, y le aseguro a ustedes que si yo soy gobierno, las puertas del Palacio Nacional estarán abiertas y no habrá que ir al Palacio. Yo pienso que vamos a hacer las cosas como debe ser, con la responsabilidad que nos caracteriza y con la gravedad de la situación económica dominicana. Así que yo estoy absolutamente convencido y agradezco y estoy contento de conocer estos detalles, pero como yo no soy todólogo, hay un equipo, un team de gente que son los que tienen que saber que yo también estoy decidido a analizar profundamente, recibir sus comebacks, sus experiencias, sus recomendaciones y plasmarlo en un programa y en una firme decisión de poner el muñeco a caminar. No se puede dejar muy lejos y llegamos al gobierno que hacerlo en el primer mes, porque si no se hace en el primer mes la gente se acostumbra y se encariña con los carguitos y con las cosas y después se cae en rutina, y eso es malo. Me alegra mucho que Bonilla y Aquiles estén trabajando en un área muy buena, que por suerte le cambiaron el nombre, ya no son cueros, sino son textiles, pieles, sí, un nombre muy contento, eso muy agradable, pero lo importante es que estamos creciendo en ese campo, es muy bueno, afortunadamente. Así que estoy presto a cualquier pregunta que ustedes quieran y muchísimas gracias adelantado. Bueno, como dice el señor presidente, hay una sesión ahora de preguntas y respuestas. Vamos a tener un micrófono para que levante la mano, quiera hacer una pregunta, pueden hacer en este momento. Manuel, ¿tú puedes moderar? Normalmente se acostumbra a presentar, como se ha hecho, y aquí lo ha hecho magistralmente, lo que nosotros pensamos de lo que hay en este momento y de las expectativas que tenemos. Fuera muy interesante tal vez hacer la pregunta al revés. ¿Cómo nos ve desde el otro ángulo el candidato presidencial Hipólito Mejía al sector privado y específicamente a la zona franca? ¿Y cómo él se sentiría cómodo de funcionar con la utilización del sector privado? Sí, que yo creo que yo cuando vi la caída estrepitosa de la industria textil, créeme que me sentí muy preocupado. Y fundamentalmente para 3 provincias que fueron golpeadas duramente y todavía están golpeadas, como Santiago, La Vega y San Pedro de Macorís. Lo cual hay una manifestación evidente de lo que significó la zona textil, la zona franca textil en Santiago, San Pedro y La Vega. Esa etapa de inseguridad es parte de un muñeco, que hay que admitirlo. Sin lugar a duda, la corrupción es el mejor aliado de estos problemas, pero cuando se pierde un empleo, que no es solamente que se perdieran 30, 40 o 50 mil empleos o 20 mil empleos, sino el efecto multiplicador que tiene la sociedad. Gente con los motoconchos, con los taxistas, con la comida que llevan, una gente multiplicadora. A mí me preocupó mucho. Por eso yo comencé mis palabras diciendo que veía una luz en el túnel agradable por estas circunstancias interesantes, fortuitas o no, pero del aumento del costo real en China, la experiencia de aquí, y eso me alegra en ese sentido, porque me sentí muy mal cuando perdieron mucha gente su empleo. En segundo lugar, yo vengo de la actividad privada, yo no vivo de la política, ni he vivido nunca de la política. Ni te he picado a ti, ni he picado a nadie.
Entonces yo vengo de la actividad privada, yo entiendo, yo sé lo que es un número, lo que es no solamente debe haber, sino que yo he pagado nómina. Yo sé lo que significa. Malo es cuando un pendejo viene sin saber nada, sin haber manejado ni siquiera una posibilidad, o manejado un nada, a manejar un país, y a divagar y a hablar disparar. Cuando el presidente Fernández dijo que Santiago esto era un área ya obsoleta, yo dije que estaba condenado Santiago, la zona franca del país. Y se lo dije a Fernando Capellán en ese momento. Porque no entendió nunca, ni tenía oficina, ¿qué carajo va a entender este tipo lo que es una nómina y lo que son obreros? Esto hay que entenderlo. Por eso a mí, yo vengo de actividad privada, tú lo sabes, de varias, no solamente una empresa transnacional dominicana, sino de empresas nacionales y mis propias empresas. Y mis hijos están en esta actividad. Mis hijos no viven de la burocracia. Entonces yo entiendo el papel de la zona franca y el papel del sector privado. Diciendo las cosas en español. Si no estoy de acuerdo en una cosa, la digo. Si estoy de acuerdo, la digo también. Por eso no es posible una sociedad que se pierda en empleo. Lo que me preocupa a mí es que el empleo de la burocracia estatal se haya brincado de 350.000 a 700.000 empleos. Directo, más 140.000 para pagar activistas del partido político. Eso sí me preocupa a mí. Yo no lo hice. Lo bueno de esto es lo malo es que usted pasó por eso y no lo hizo. Si no lo hizo, porque no está de acuerdo. Además, la creación de empleo, la burocracia estatal no paga absolutamente nada. Y mucho menos la corrupción, que es uno de los graves problemas de este país. Pero yo soy un defensor a rajatabla de la participación con reglas claras y definidas del sector privado. Obviamente, hay que felicitar que aquí han habido 4 o 5 reformas fiscales para nombrar. Tampoco estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que se haga una reforma ahora para unificar todos los desafueros que hay, pero no para crear empleos burocráticos y botellas, y mucho menos para aumentarle a funcionarios que no hacen nada excepto ganar grandes salarios. No, eso hay que reajustar, hay que volver al manejo pulcro de la cosa pública y al manejo discreto y racional de los salarios. Y para nombrar miles y miles de subsecretarios y de gente que anda por ahí cobrando sin hacer nada, eso no es la función de un Estado. Así, por mucho impuesto que tú pongas y por muchas desgracias que tú hagas y por mucha presión fiscal, ¿para qué? Para gastar los burocratas, pero eso yo no lo veo. Ni lo hice. Yo ganaba 90.000 pesos y los secretarios ganaban 50.000. Entonces, yo pienso que eso más claro no puede ser. Sí, si tienen otra pregunta. Yo sí quisiera, quizá como recordatorio, presidente. Recuerdo durante su mandato que hubo un momento difícil provocado por asuntos internacionales. Yo recuerdo que usted nos convocó al Palacio en la mañana. Bueno, Yané, ¿verdad? Aquí hay muchos testigos de esa ocasión. Y le presentamos al señor presidente los diferentes inquietudes que teníamos. Bueno, esperando que en algún momento, ¿verdad?, en el transcurso de las próximas semanas iban a ser atendidas. Y el señor presidente dijo, nos volvemos a ver esta tarde, con todos los planteamientos, todas las propuestas específicas. Yo creo que eso fue a mí realmente me impresionó ese tipo de proactividad, de que se presentaron los problemas en la mañana y ya en la tarde ya habían soluciones ya comprometidas por parte del gobierno. Si tienen alguna pregunta. A ese respecto quiero aclararte y ratificarte mi firme decisión, mi enfoque gerencial en la burocracia del Estado. Yo creo que los problemas no se pueden posponer. El problema es que darle frente y asumirlo. Uno sale bien y otro sale mal, como toda actividad de la vida. Ahora, yo tuve la suerte de tratar a un político, un hombre de empresa que era mi papá Antonio Guzmán, y también de rehabilitar mis relaciones con Joaquín Balaguer. Yo quiero decirle a ustedes que él me dijo a mí una cosa que yo la he tenido muy presente. A mí cuando llevaba un problema, normalmente yo le daba el frente inmediato, y a veces lo hacía rápido, más rápido a la cuenta. Yo pienso que lo lógico es llevar al seno de la discusión las peticiones que se hacen con el equipo de gobierno y buscarle salidas rápidas, no posponer los problemas para después. Por eso lo aprendí yo como campesino, como agricultor y como agrónomo, de que la mata hay que sembrarla en el momento oportuno, porque si está en el mercado internacional, el mercado local, hay que sembrarla en el momento oportuno y aplicar las técnicas en el momento oportuno. Lo haces para después, se te va la época de siembra.
pero debo decirlo con toda franqueza, muchas de las cosas que yo hice rápido me salieron mal. Yo ahora estoy preparado también para manosearlo y decir, déjame verlo. Y tener una gaveta, meterla ahí 2 días y poner la gente que teoriza un poco para que me den el compás. Porque 20 ojos ven más que otros y 8 ven más que otros. Pero yo también, a veces la experiencia y los años hacen que uno no sea tan impulsivo y tan decisorio en cosas que a veces conviene manosear. Es decir, que yo en el futuro no lo definiré por la tarde, lo daré 2 días o 3 días para manosearla. Presidente, buen día a todos. Quería hacer más que una pregunta, un comentario. Mire, este es un sector, a propósito de la pregunta del ingeniero Pellerano, donde la velocidad que genera empleos y la velocidad que tiene para recuperarse es impresionante. Nosotros tenemos ya unos años realmente con un proyecto de ley que no le da seguridad al inversionista de mediano ni largo plazo, que no se ha logrado concretizar. Hemos estado trabajando con unas condiciones adversas completamente y todavía el sector sigue con una gran pérdida que hubo de empleo, pero sí el sector sigue parado en pie y eso nos da una indicación. ¿Cuál es la indicación que nos da lo que significa este sector? La indicación es que hay una gran oportunidad de crecerlo. Si los problemas que tenemos hoy, que la mayoría de los problemas, yo diría que todos, se resuelven con cero inversión del Estado Dominicano, sino simplemente con voluntad de hacer cosas. La cantidad de empleo que este grupo de gente es capaz de crear con la creatividad, el conocimiento que existe en este sector, en las diferentes ramas, calzado, textiles, joyería, productos médicos. Esa capacidad gerencial que existe en todas estas empresas es lo que le va a dar a un próximo gobierno suyo, un eventual gobierno suyo, la fortaleza para retomar las exportaciones dominicanas y que sean puntal de la generación de divisas. Yo, como siempre, vivo montado en un avión, viajando, tal vez la familia me dice que más de la cuenta. Llegué antes de ayer de Vietnam y de China. Y es impresionante la oportunidad que tiene este país. Es impresionante cuando usted ve lo que están haciendo los otros países en el fomento y el apoyo a este tipo de empresas. Lo que nosotros podríamos ser con un apoyo y un sostenido y un canal abierto de comunicación para resolver los problemas que se vayan presentando. El potencial que hay en este sector, señor presidente. O sea que yo creo que es enhorabuena que estemos aquí conversando y escucharlo, porque definitivamente que con un apoyo del Estado Dominicano, este sector puede repuntar de una forma espectacular, dado las condiciones internacionales que existen en el día de hoy. Gracias. Muy bien, Fernando. Estoy de acuerdo contigo. Y prueba de ello fue en aquella época difícil que hicimos con Haití, que era preocupante. Y hicimos la diligencia, y no solamente que lo hicimos, sino que llamaba interdiario al presidente Aristide, que manoseaba la costa. Y los harté llamándolo. Vamos a hacerlo en la frontera, que conviene a los dos países para crear empleo y reducir la inmigración y la emigración. Y se logró. Lo mismo que ustedes me llevaron a la gente de Heinz, que en 2 días tenían mi autorización. Digo, con la prima que la pusimos, que acelerara la aprobación para que Heinz estuviera instalada ahí en Bonao. Yo nunca fui a la inauguración esa, solamente paso por ahí. Pero me alegra saber que están utilizando biomasa. Me dice que están utilizando algo están comenzando con biomasa. El que todo atrasado soy yo entonces, en 2 años. Los felicito, son un gran paso. Presidente, en seguimiento de lo que dice Fernando realmente, y usted tocó el tema, ahora mismo el asunto más importante ahora mismo en el sector es el asunto de la certidumbre jurídica, de la certidumbre fiscal.
y usted lo trató, pero realmente ahora mismo ese potencial al que alude Fernando, realmente para que eso explote de una manera positiva a estos empresarios y a todas las 500 empresas que hay en Zona Franca, lo que hay que darle una certeza fiscal de que el marco bajo el cual lo están operando no va a ser modificado de una manera inesperada, lo que sea. O sea, que esa declaración que usted hizo para nosotros tiene mucha significación de que usted no va a afectar ese marco fiscal. Y por el contrario, sí, lo que nosotros quisiéramos es que se promueva una modificación de la ley, pero que sea más para adecuarla a los nuevos tiempos, que contemple elementos nuevos, como son los elementos de logística. Realmente ese es para nosotros los grandes temas en el sector. No solamente que lo dije, sino que mañana a las 8 de la mañana o esta tarde, aquí le tendrá mi comunicación comprometiéndome eso por escrito. Lo apreciaremos muchísimo. Un aplauso a eso. Usted dijo ahorita, señor presidente, que usted iba a dar un peso a lo que crearan un empleo en la calle. El asunto de esto es que vemos cómo los gobiernos siempre están tirando a la creación de empleo. Pero cuando perdemos los empleos, cuando vamos a perderlos, porque las empresas lo anuncian y no vemos una reacción del Estado como tal, acercándosele a esas empresas multinacionales, como tuvimos el caso de Corning, allá en el Estado, empresas que tenían 2.500 empleados en su momento, y nadie se acercó a esa empresa, ¿cuáles son tus problemas? Sino que el señor Ike, José Tomás, forzando, ellos no van a resolverlo todo. ¿Cómo se manejaría eso en su gobierno? O sea, ¿cómo van a optar por no perderlo? Porque, nosotros estamos aquí para crearlo, pero ¿cómo qué el Estado va a hacer para retenerlo? Ayudarnos a nosotros a retener esos empleos. Yo lo digo nosotros venimos de servicio a esas empresas y realmente nos afecta sobremanera cuando una empresa de esas se va. No, pero aquella vez cuando hubo un caso de eso, le dimos el frente y estoy en contacto. Pero no solamente 2.500, es un empleo que tú hablas, 2.500. Yo lo mudo para Palacio Nacional de tipo eso. Y si es una secretaria, la mudo al lado de la oficina abierta. Que eso es, señores, es que tú no te imaginas lo que significan 2.500 empleos. O 100 empleos en una comunidad. Es que mejora totalmente, cambia la situación de la zona. Y grandes perder empleo, como yo vivo ahora metido con el tigueraje político, en esos sitios de San Pedro y Santiago, ahí en Cienfuegos, lo que cocina, lo que subyace en esa zona ahí. Es un problema grave. Bueno, ¿no? ¿Qué hacen esa gente? Vinieron de los campos de diferentes sitios del país, se establecieron ahí en Cienfuegos y vivían y trabajaban en la zona franca. ¿Y ahora qué? ¿Se van a ir para allá de nuevo? Después que ustedes se civilizan y beben agua y se bañan con agua porque hay tubería por la cabeza. Oye, no es fácil. Pero, ¿qué pasa con esa gente sin empleo? ¿Qué tú crees a qué se dedica? Por eso se ha duplicado prácticamente la delincuencia en la República Dominicana. Y eso es parte de ello. Anoche precisamente vi un programa por televisión que creo que se inauguraba, creo que el Jóvenes, algo de un grupo que lo sigue a usted, y hubo una persona que habló específicamente de criterios de la seguridad jurídica y un criterio de ventanilla única que me pareció sumamente interesante, donde planteaban no solamente el término muy utilizado de ventanilla única, sino que se iba un poquito más lejos y planteaban que llevarían a distintos organismos del gobierno el criterio de la ventanilla única para que ese organismo de gobierno fuera coordinador entre los demás organismos de gobierno para eso. ¿Usted podría plantearnos algo sobre ese criterio? Hay un término, yo no sé cómo diablos que le ponen a tu tipo, un nombre rarísimo ahí, en el que no solamente eso, sino que venga a hacer una inversión con una compañía, lo tramita y en mes y medio, si el Estado y la burocracia no le contesta, usted automáticamente tiene derecho a comenzar para bajar la corrupción, bajar el tráfico de influencia,
poner el muñeco a caminar y que haya estabilidad de gente que entienda que hay que estar abierto para la inversión. Tiene un nombre, ¿no? Acceleration. Sí, sí. Eso lo prepararon unos grupos de jóvenes, está Yayo, San Lobatón, un grupo de muchachos que estudiaron en Francia y son asesores de varias firmas y que han vivido en carne propia la desgracia que es venir aquí a hacer un inversión. Ahora inventaron una vaina que se llama medio ambiente. ¿Sabes? Es una desgracia, la ecología. Eso es una cosa grande. Y con la ecología te meten un estudio ecológico y una vaina de impacto ambiental. Porque aquí se han inventado cosas increíbles. Y te duran 6 meses, un año. Entonces, lo que tú apruebas, la gente se va. Entonces, eso te va a dar un mes y medio. Si tú te estableciste, y nosotros vivimos en Taiwán, eso. Pero eso ya está establecido y ya lo hemos reunido con sectores diciéndoles cuál es el mecanismo para funcionar. Así que no es demagogia barata, no es realidad. Ya estamos hartos. Ya yo estoy harto. Pero una pregunta más porque yo tengo reunión a las 10. Señor. Sí, muy buenos días. Mi punto va de la siguiente forma. Ya hemos hablado aquí, hemos expresado tanto Aquiles como Fernando sobre la gran oportunidad que hay precisamente por el cambio en las condiciones internacionales. No necesariamente las condiciones nacionales de competitividad han mejorado, no. Es que realmente el mercado internacional y sobre todo el mercado internacional de exportación ha cambiado de una manera dramática. Yo diría que tenemos la mejor oportunidad de los últimos 20 años, por mucho. Ahora bien, esa oportunidad no solamente la tiene República Dominicana, con los problemas que hay en China, sino el resto del mundo. Lo tiene el resto de Asia, pero lo tiene Latinoamérica también. Entonces, lo que quería era preguntarle, porque hay varios países, usted sabe que China ha tenido una política comercial, dicen que es un país socialista, pero es quizás el que más ha sabido aprovechar el capitalismo en los últimos 20, 30 años. Hay otros países pequeños también, que, por ejemplo, en el área que yo estoy, en Calzado, jamás en la vida podíamos pensar que podían ser competidores nuestros, como el caso de Nicaragua. Pero ¿qué ocurre? Hace 2 años, una empresa de las que nosotros le llamamos anclas, que es de esas empresas grandes que vienen en un sector, invierten en un país, entonces a la vez crean todo el clúster, todo el resto de suplidores, de proveedores y demás, y empresas más pequeñas que vienen a ese país, detrás de ellos. En este caso era una inversión brasileña, una empresa que tiene 26.000 empleos en Brasil, que quería moverse y estaba considerando República Dominicana, también consideró Centroamérica. Fue al caso de Centroamérica, ya el presidente personalmente, conjuntamente con una persona, allá tiene solamente una persona, que es lo que dirige todo lo que es para inversión extranjera, no tiene 2 o 3 ministerios, 2 o 3 diferentes grupos y demás, sino una sola persona. El presidente le dio una serie de condiciones personalmente en una reunión y logró que esa inversión fuera allá. Esa inversión tiene ya hoy día, en unos 18 meses que empezó a operar, 3.500 empleos en Nicaragua. Más importante aún, le dio un conocimiento, le está creando un know-how a Nicaragua que no lo tenía en Calzados. Una segunda empresa brasileña quiso establecerse el año pasado. Vino aquí, fue allá, fue a otros lugares, ya se estableció allá. Y se estableció porque esta empresa grande ya estaba allí. La realidad es que ya tienen más de 5.000 empleos en el área de Calzados, en esa área, donde Nicaragua no era competidor nuestro en el pasado, no se podía considerar como un competidor nuestro. Lo que quiero decir es que esa gran oportunidad que tenemos por la situación que hay en China, realmente hay muchísimos otros países que también como nosotros van a luchar por eso. ¿Qué diferente podría, en un eventual gobierno suyo, presidente Mejía, qué diferente usted cree que podría hacer para nosotros lograr que gran parte de esas inversiones realmente vengan a la República Dominicana en lugar de a otros países competidores nuestros? Yo conocía. Por eso es que a veces uno se acelera y quiere dar la respuesta rápida. Y de ahí viene el proyecto este de acelerar eso. Porque funciona la parte afectiva también. Pero independientemente de la parte efectiva, al final lo que importa son los números. ¿Cuánto deja? ¿Cuánto deja? Nosotros tenemos una ventaja, y es que tenemos cultura. San Francisco de Macorís, Santiago tienen cultura de esa manera. Oye, San Pedro, tienen cultura. Así que la gente, independientemente de que sea muy mecanizado, la gente tiene facilidades para eso. Yo diría que hereda parte de eso. Eso hay que explotarlo. Entonces yo decía que
no había razón de destruir la industria azucarera de este país, porque tenemos cultura y tenemos el clima, el suelo y todo. Entonces, esas son las cosas que hay que aprovecharse de ellas. Pero ya el palo está dado. Lo importante es rectificar y ver qué podemos hacer. Porque ya. Y meter otra que compita con y dar las facilidades. Sí, lo que me refiero es qué podría, en un eventual gobierno suyo, qué podría hacer, o sea, en el sentido de qué políticas podría establecer, qué formas de manejarse con esa inversión extranjera, el hecho de quizás de que en lugar de tener 3 o 4 o 5 ministros luchando a la vez por lo mismo, tener quizás algo centralizado. No, pero eso ya es lo que te decía, o sea, eso es la parte que resolvemos con este caso. Es uno solo, lo que digo Chiqui. Son detalles, vale la pena. ¿Dónde usted está? San Pedro. Yo te voy a mandar el tigreaje de nosotros que está manejando eso para que discute contigo y tú lo nutras de esa preocupación. A mí me preocupa eso también. Yo una vez cuando hablé con Ike para el multimodal, y yo me pongo a pensar mucho en multimodal, no lo hubiéramos comenzado todavía. Y decidimos hacer el multimodal. Hubo que romper muchas barreras. Lo hicimos. Porque estábamos preocupados con lo que estaba pasando en Curazao, en Trinidad, en Panamá. Pero lo hicimos y está funcionando. Y ahora hay que ampliarlo. Si tú no lo amplías, viene otro y se te mete. Entonces, son las cosas que yo digo que a veces uno se acelera y yo nací acelerado. Solamente que lo manoseo un poquito. Muchas gracias a todos. Para el expresidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, la inseguridad fiscal es el tema más preocupante para la zona franca y promete que un eventual gobierno suyo no tocaría el marco fiscal ni con el pétalo de una rosa. Para el siglo XXI, José Torres.